sin dormir, sin comer, sin bañarse durante décadas. Estas vidas reales son más extrañas que cualquier película. En una pequeña aldea del sur de Irán, vivía un hombre que se convirtió en leyenda no por la fama, el dinero ni los inventos, sino porque no se bañó durante más de 6 décadas. Se llamaba Amou Haji y para cuando la mayoría de la gente supo de él, ya se había convertido en una de las personas más inusuales del planeta. Cubierto de capas de polvo y hollín, su piel se había vuelto grisácea y su cabello parecía un nido de pájaro horneado al sol del desierto. No evitaba bañarse por pereza ni por un hábito peculiar. Realmente creía que el agua lo enfermaría. Los lugareños de los alrededores de Dehga lo aceptaron como parte de su mundo. Para los forasteros, podría haber parecido a alguien de una película postapocalíptica, pero para los aldeanos era un hombre tranquilo y pacífico que simplemente eligió un camino diferente. Vivió en un agujero en el suelo durante años, luego se mudó a una tosca choza hecha de rocas. Su comida, principalmente carne podrida, incluyendo puercoespín. Su bebida preferida, agua de charcos o latas de aceite oxidadas. Aún así, Amou Haji no estaba desesperado ni miserable. Reía, fumaba y charlaba con las personas que lo visitaban. Científicos y periodistas se quedaron atónitos al descubrir que este hombre, sin acceso a la higiene moderna, no sufría ninguna enfermedad grave. Su sistema inmunológico era increíblemente fuerte. De hecho, se convirtió en objeto de curiosidad para los investigadores de la salud. Algunos incluso especularon que la exposición constante a bacterias lo había vuelto inusualmente resistente a infecciones comunes. Era como la inmunidad de un superhéroe de la vida real, aunque en un formato muy inesperado. En su último año, tras décadas de rechazar el agua, finalmente aceptó bañarse. Y poco después falleció. Algunos lo consideraron una coincidencia. Otros murmuraron que había tenido razón desde el principio. Su vida planteó preguntas extrañas sobre la salud, las creencias y la capacidad de adaptación del cuerpo humano. De todas las extrañas historias que esconde la historia, la vida de Mijailo Tolotos podría ser una de las más tranquilas y extrañas. Nacido a finales del siglo XIX en Grecia, perdió a su madre al nacer y fue llevado al Monte Athos, un remoto monasterio ortodoxo que ha prohibido la entrada a las mujeres durante más de 1000 años. Los monjes allí viven vidas sencillas de oración, silencio y estricto aislamiento del mundo exterior. Para Mijailo, esto no fue una elección. Creció completamente dentro de los muros del monasterio. Y según los relatos, murió a los 80 años, sin siquiera ver a una sola mujer. Ni siquiera un vistazo en una foto de periódico, ni siquiera a un extraño que pasaba por un camino lejano. Todo su mundo eran monjes, muros de piedra, iconos y el sonido de las campanas de la iglesia. La montaña en sí es una república cerrada, no se permiten mujeres, ni siquiera animales hembra. Mientras la mayoría de la gente atraviesa innumerables relaciones, familias y desamores, Tolotos vivió una vida ajena a todo ello. Algunos lo vieron como devoción, otros como una peculiar especie de experimento en aislamiento. No tenemos selfies de Mijailo ni entrevistas. Lo que queda es el inquietante registro de un hombre que, por las circunstancias y la tradición, se perdió una parte completa de la experiencia humana. No era ciencia ficción, no era un mito. Era la vida real de un hombre, moldeada completamente por muros y reglas que la mayoría de la gente jamás se atrevería a seguir. Una vida tan distante de la nuestra que casi parece venida de otro planeta. ¿Qué renunciarías para demostrar algo? Para Amar Bharati, la respuesta era simple: su brazo derecho. Un día de la década de 1970, levantó el brazo por encima de la cabeza en un voto espiritual y nunca lo volvió a bajar. Ese brazo permaneció en alto, día y noche, a pesar del viento, el calor, la enfermedad y el sueño, durante más de 45 años. Al principio fue insoportable. Sus dedos se curvaron, los músculos se atrofiaron, los nervios murieron. Con el tiempo, se quedó inmóvil, como una rama de un árbol que olvidó cómo doblarse. Amar Bharati no buscaba fama. Lo hacía como símbolo de paz y devoción, inspirado por su camino espiritual como sadhu u hombre santo. Lo que comenzó como un gesto personal se convirtió en algo más. Otros sadhus comenzaron a seguir su ejemplo. Algunos incluso mantuvieron los brazos en alto por periodos más cortos, intentando sentir una pizca de lo que él hacía. Y esto es lo fascinante. Cuanto más tiempo mantenía el brazo en alto, más gente comenzaba a visitarlo. No para quedarse boquiabierto, sino para comprender. Su acto se convirtió en una protesta silenciosa, un extraño sacrificio que dejó atónitos incluso a los médicos. ¿Cómo pudo el cuerpo humano sobrevivir a esto? ¿Cómo pudo alguien vivir así durante décadas? Hay quien escribe libros, hay quien construye monumentos. Amar Bharati simplemente levantó la mano y reescribió lo que podría significar la resistencia. Y al igual que Mijailo Tolotos vivió una vida sin ver a la mitad de la población mundial, Bharati renunció a usar la mitad de su cuerpo solo para dejar claro su punto.
En las áridas colinas de Gujarat, India, vivió un hombre que desconcertó a científicos, médicos y a prácticamente cualquiera que conociera su historia. Prahlad Jani, también conocido como Mataji, afirmaba no haber comido ni bebido una gota de agua durante más de 70 años. Ni bocadillos, ni comidas, ni hidratación. Decía que una diosa lo bendijo de niño, dándole el poder de sobrevivir sin alimento físico. Para la mayoría de la gente eso suena imposible, y sin embargo, nadie pudo demostrarle por completo que estaba equivocado. A principios de la década de 2000 y de nuevo en 2000, médicos militares indios lo sometieron a vigilancia constante en un entorno hospitalario controlado. Sin comida, sin agua, sin ir al baño. Durante 15 días lo vigilaron de cerca. No solo no comió ni bebió, sino que su cuerpo ni siquiera mostró signos de deshidratación. Su peso se mantuvo estable. Sus órganos siguieron funcionando, y caminaba, hablaba y rezaba como cualquier persona normal. Por supuesto, los escépticos planteaban preguntas. Se preguntaban por los puntos ciegos de la cámara o las pequeñas lagunas. Pero incluso entre los escépticos, una cosa estaba clara. Prahlad Jani no era débil, enfermo ni frágil. Parecía un hombre saludable de 80 años, lleno de energía y concentración serena. Vestía como un sabio con túnicas rojas brillantes. Su larga barba plateada le daba el aspecto de un personaje de una antigua epopeya, o tal vez, honestamente, un Yoda de la vida real. Lo que hizo, si era completamente cierto, desafiaba la biología. Si no lo era, seguía siendo una de las actuaciones más extremas y dedicadas de todos los tiempos. De cualquier manera, su caso fue estudiado por funcionarios del gobierno e investigadores serios, no solo por blogueros curiosos. Ya sea milagro o misterio, Prahlad Jani se convirtió en un símbolo de lo poco que realmente comprendemos los límites del cuerpo humano. No todos los náufragos son accidentales. Masafumi Nagasaki eligió su vida isleña y se deshizo de casi todo lo que traía consigo la sociedad moderna. Durante 29 años vivió completamente solo en Sotobanari, una pequeña isla deshabitada en Okinawa, Japón. Sin electricidad, sin agua corriente, sin ropa. Llegó a los 50 y pocos años y nunca miró atrás. Cada mañana saludaba al sol con un ritual silencioso. Cada noche descansaba bajo las estrellas, sin el tráfico, los teléfonos ni los plazos. Lo que lo llevó allí no fue la locura ni la supervivencia, sino la paz. Una vez dijo que la ropa le parecía antinatural, que la gente siempre intentaba complacer demasiado a los demás y que se sentía más libre, viviendo como la naturaleza lo mandaba. Su único contacto con el mundo exterior era un barco que ocasionalmente le traía agua y arroz. A veces azotaba las tormentas y simplemente cavaba en la arena y esperaba a que pasara. Cuando le preguntaron qué extrañaba más, simplemente dijo, nada. Durante casi 3 décadas, sus únicos vecinos fueron cangrejos, pájaros y la interminable brisa del océano. No tenía wifi, pero su historia finalmente sí. Un fotógrafo lo descubrió en el siglo XXI, y pronto el mundo conoció al Robinson Crusoe japonés. El hombre tranquilo de cabello canoso alborotado, piel bronceada por el sol y una mirada que parecía ver a través del ruido del mundo moderno. En 2018 las autoridades lo expulsaron de la isla por motivos de salud contra su voluntad. No pidió que lo rescataran. No quería fama. Masafumi Nagasaki solo quería que lo dejaran en paz, y durante casi 30 años lo logró, convirtiéndose en uno de los ejemplos más notables de soledad elegida de nuestro tiempo. La mayoría de la gente, como saben, empieza a perder la cabeza tras tan solo 48 horas sin dormir. Las alucinaciones, la pérdida de memoria e incluso el daño orgánico pueden aparecer rápidamente. Pero Ngoc Tai, un agricultor de la provincia de Quang Nam en Vietnam, lleva, según se dice, sin dormir desde principios de los años 70. Son unas 20.000 noches sin descansar. Y lo más increíble, sigue vivo, sigue trabajando, sigue completamente despierto. Todo empezó tras una fiebre en 1973. Tai se recuperó, pero su capacidad para conciliar el sueño simplemente se desvaneció. Al principio pensó que se le pasaría, pero las semanas se convirtieron en meses, luego en años. Probó con medicamentos, hierbas tradicionales, incluso alcohol. Nada funcionó, pero a diferencia de los zombies que cabría esperar de ese tipo de insomnio, siguió cultivando, cavando, cargando cargas pesadas y caminando kilómetros todos los días. Decía que su cuerpo simplemente se adaptó. Los lugareños incluso lo apodaron el insomne. Los investigadores lo han visitado, los medios han documentado su historia y aún así no hay una explicación médica que tenga sentido. Lo han examinado y aunque los signos de privación de sueño a largo plazo deberían ser obvios, Tai no muestra ninguno de los efectos típicos. Dice que descansa su cuerpo mientras está acostado, pero nunca pierde realmente el conocimiento. Sus ojos permanecen abiertos. Su mente se mantiene aguda. Algunos médicos creen que podría experimentar microsueños, pequeños momentos de descanso inconsciente en fracciones de segundo que lo mantienen funcionando. Otros sugieren una condición neurológica increíblemente rara, pero nadie ha resuelto el caso. Es como una versión de la vida real de Fight Club, excepto que este hombre no está luchando, está plantando vegetales y viviendo una vida simple e incansable. Ya sea un misterio médico o una anomalía biológica extrema, Ngoc Tai ha convertido lo que destruiría a la mayoría de las personas en simplemente su forma de ser.
Si el envejecimiento es inevitable, entonces Li Qingyuan podría ser el mayor misterio de la historia. Según algunos registros, este herbolario chino nació en 1677, o posiblemente incluso antes, y falleció en 1933. Eso significaría que tenía 256 años al momento de su muerte. Sí, 2 siglos y medio en una sola vida. Si bien la ciencia moderna no lo confirma con pruebas contundentes, documentos oficiales chinos, incluida una carta de felicitación de un funcionario del gobierno, sugieren que su fecha de nacimiento y edad se tomaron en serio. Li no era un mago ni un monje escondido en las montañas. Fue una persona real, que se dice que se casó 23 veces y tuvo más de 200 hijos. Era conocido en todas las provincias como un maestro de hierbas, artes marciales y prácticas de energía interna como el Qigong. Su secreto, según entrevistas previas a su muerte, era simple: mantener la calma, comer ligero, caminar con frecuencia y nunca discutir. Decía: mantén un corazón tranquilo, siéntate como una tortuga, camina con agilidad como una paloma y duerme como un perro. Testigos presenciales afirmaron que Li parecía un hombre de 60 años incluso en sus últimos años. Se le describió como alegre, fuerte y de mente aguda. Vendía hierbas como ginseng, bayas de goji y hongos lingxi, plantas que ahora se estudian por sus posibles propiedades antienvejecimiento. No es de extrañar que su nombre aparezca en estudios sobre longevidad y documentales de salud incluso hoy en día. Los escépticos sostienen que su edad fue exagerada o que varias personas con el mismo nombre pueden haber sido confundidas a lo largo de generaciones. Pero la historia de Li Qingyuan fue aceptada tanto por los aldeanos locales como por los funcionarios del gobierno. No fue tratado como un mito, sino como un anciano respetado que había visto surgir y caer imperios, todo en una sola vida. Vivió 256 años o no, su estilo de vida y reputación son suficientes para despertar fascinación. En un mundo donde la gente busca la próxima dieta milagrosa, Li podría haber descubierto algo mucho más poderoso: la resistencia a través de la simplicidad. En las densas selvas del sur de Nepal, un adolescente se sentó con las piernas cruzadas bajo un árbol y no se movió, durante días, luego semanas, luego meses. Los lugareños creyeron que estaba en trance. Otros creyeron estar presenciando un milagro. Su nombre era Ram Bahadur Bomjon, pero muchos comenzaron a llamarlo el Niño Buda, un eco viviente del mismísimo Siddhartha Gautama. Lo que lo hacía tan extraordinario no era solo su quietud, sino la afirmación de que no comió ni bebió durante ese tiempo. Las cámaras rodaron. Personas de todo Nepal vinieron a ver al niño que se sentaba en silencio bajo el árbol pipal, con los ojos cerrados, en profunda meditación, sin ser tocado por el mundo exterior. Se dice que permaneció inmóvil hasta 10 meses, meditando hasta 20 horas al día. Sin comer, sin beber, sin hablar. Algunos aldeanos incluso afirmaron haberlo visto brillar tenuemente por la noche, como algo salido de un mito o una película de ciencia ficción. En el año 2055, periodistas y equipos de televisión llegaron para documentar el fenómeno. Algunas imágenes lo mostraban sentado inmóvil durante días. Los investigadores estaban intrigados. Había que organizar la seguridad, ya que la multitud se hacía masiva. Incluso los escépticos admitieron que algo extraño estaba sucediendo. No buscaba fama, fortuna ni seguidores, solo quería silencio y aislamiento. Más tarde, Bomjon reaparecía de vez en cuando, todavía practicando meditación intensa, pero también surgieron controversias. Esa parte de su historia se volvió más compleja. Pero nadie podría olvidar las primeras imágenes. Un adolescente sentado bajo un árbol, inmóvil y silencioso, como tallado en piedra, mientras la selva vibraba de vida a su alrededor. Escalar el monte Everest una vez es el logro de toda una vida. Hacerlo sin oxígeno embotellado, eso es élite. Pero hacerlo 10 veces sin oxígeno mientras guiaba a otros es algo que solo un hombre ha logrado. Angrita Sherpa, conocido como el leopardo de las nieves. Nacido en las tierras altas de Nepal, Angrita no era solo un montañero, era una leyenda viviente en el mundo de la resistencia extrema. Para él, la zona de la muerte, donde los niveles de oxígeno son 1/3 del nivel del mar, era solo una parte de la ruta. De 1983 a 1996, Angrita estuvo en la cima de la montaña más alta del mundo 10 veces, sin tanques de oxígeno, sin equipo llamativo, solo agallas, conocimiento de las montañas y pulmones que parecían diseñados por la propia naturaleza. Los médicos y científicos estaban desconcertados por sus habilidades físicas. Sus niveles de oxígeno en sangre, incluso en altitudes extremas, se mantuvieron notablemente estables. Los escaladores a menudo dependen del oxígeno embotellado por encima de los 8.000 metros, donde el cuerpo comienza a apagarse lentamente. Angrita Nomemo una vez llegó a la cima del Everest durante el crudo invierno de 1987 con vientos huracanados que azotaban la cima y aún así no usó oxígeno. Ese récord permanece imbatible. La montaña no da segundas oportunidades fácilmente, pero Angrita bailó en sus crestas una y otra vez. Se retiró con humildad sin buscar la fama. Su fuerza provenía de la experiencia, no del ego.
A diferencia de muchos alpinistas de gran altitud de hoy, Angrita caminó sin equipo de filmación, sin apoyos. Solo él, el hielo y el cielo. Falleció en 2020, pero hasta el día de hoy nadie ha igualado su increíble legado. 10 cumbres, sin oxígeno y sin miedo. En 1944, Shoichi Yokoi era un soldado japonés destinado en la isla de Guam durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando las fuerzas estadounidenses tomaron la isla, no se rindió. En cambio, desapareció en la selva y se quedó allí. Durante 28 años, Yokoi vivió bajo tierra, escondido en una cueva que él mismo cavó, sobreviviendo a base de raíces, frutas y pescado. Creía que la guerra aún continuaba o que si había terminado era deshonroso regresar derrotado. Tejía ropa con corteza de árbol y fabricaba herramientas con chatarra. Su cueva no era más grande que un armario, oculta por la espesura del bosque, con una rejilla de bambú para ventilar. Salía solo de noche, hurgando en silencio, siempre alerta, siempre solo. Durante casi 3 décadas evitó cualquier rastro de vida moderna. Sin radio, sin cartas, ni siquiera una cerilla. Cuando finalmente fue descubierto por cazadores locales en 1972, Yokoi era delgado pero fuerte. Hizo una reverencia cortés y pronunció una de las frases más conmovedoras de la historia. Con mucha vergüenza regreso. Su regreso a Japón fue emotivo. Se convirtió en una figura nacional de la noche a la mañana, no solo como soldado, sino como un hombre congelado en el tiempo. Mientras que a la mayoría de la gente le cuesta pasar un día sin mirar el móvil, Shoichi Yokoi sobrevivió 28 años solo con instinto y disciplina. Su historia es extraña, trágica y profundamente humana, prueba de lo que la mente puede retener y lo que el cuerpo puede soportar, mucho después de que el mundo siga su curso. El hipo suele durar unos minutos, quizás horas si tienes mala suerte. Pero para Charles Osborne se convirtió en una forma de vida durante 68 años consecutivos. En 1922, tras una caída al intentar pesar un cerdo, algo en su diafragma se descontroló. Desde ese momento, su cuerpo empezó a tener hipo sin parar, hasta 40 veces por minuto. Eso equivale aproximadamente a 430 millones de hipos a lo largo de su vida, una cifra tan asombrosa que lo llevó al libro Guinness de los Récords. No se hizo viral en internet, sino que se volvió legendario en revistas médicas y programas de entrevistas. Los médicos lo examinaron, lo pincharon, lo escanearon y teorizaron. Probaron hipnosis, terapia con monóxido de carbono e innumerables medicamentos. Nada funcionó. El hipo simplemente persistió. Al principio era violento, le sacudía el cuerpo y la voz, pero con el tiempo se suavizó lo justo para que pudiera seguir con su vida diaria. Y así siguió. Trabajó, se casó 2 veces y tuvo 8 hijos. Aprendió a hablar con hipo, a comer sin atragantarse y a dormir con los espasmos involuntarios. Hacia el final de su vida, el hipo desapareció misteriosamente, tan repentinamente como había comenzado. Para entonces tenía 96 años. La vida de Osborne fue a la vez increíblemente ordinaria e increíblemente extraña. No escaló montañas ni desapareció en selvas, pero libró una batalla privada cada segundo del día durante casi 7 décadas. Y lo hizo sin amargura, solo con paciencia. Charles Osborne no solo soportó el hipo más largo del mundo, sino que lo convirtió en una vida vivida con una fuerza serena e implacable. Algunas personas plantan un árbol para conmemorar un recuerdo. Yadav Payeng plantó un bosque entero, él solo. A partir de 1979, cuando era apenas un adolescente, Payeng notó que el banco de arena cerca de su aldea en Assam, India, se erosionaba rápidamente. Sin árboles que sujetaran el suelo, las inundaciones y el calor estaban dejando la tierra desnuda. Mientras la mayoría de la gente se marchaba, él se quedó y comenzó a plantar. Primero fue el bambú, luego poco a poco plantones de árboles nativos. Cada día plantaba y regaba a mano, sin máquinas, sin financiación, sin público animándolo. Solo un joven con el objetivo de devolver la vida a la tierra muerta. Más de 4 décadas después, ese mismo trozo de tierra árida es ahora el bosque de Molai, un ecosistema de 555 hectáreas repleto de ciervos, elefantes, aves e incluso tigres. Los lugareños lo llaman el hombre del bosque de la India. Los ambientalistas vuelan solo para recorrer lo que creó. Pero Yadav nunca buscó elogios. Dice que solo quería proteger su hogar. Incluso construyó una casa dentro del bosque y continúa viviendo allí, coexistiendo con la vida silvestre que ayudó a recuperar. En una época en que los bosques desaparecen a cada minuto, un hombre construyó uno silenciosamente con sus propias manos. Sin campañas en internet, sin videos virales, solo un acto diario de devoción a la tierra. Mientras otros debatían el cambio climático, Yadav Payeng estaba allí, un árbol a la vez, cambiando el futuro. Algunas personas viven vidas ruidosas y públicas. Henry Darger no. Era conserje en Chicago, tranquilo, desapercibido y un poco raro para los vecinos. Vivía solo en un apartamento de una sola habitación, apenas hablaba con nadie y no tenía amigos conocidos ni conexiones familiares.
Pero después de su muerte en 1973, su casero abrió la puerta para vaciar la habitación y descubrió uno de los legados artísticos más inesperados en la historia estadounidense. Allí, apilada en pilas, había una novela escrita a mano más larga que cualquier cosa que la mayoría de la gente haya visto jamás. Más de 15,000 páginas, completa con ilustraciones, mapas y personajes. El título, La historia de las chicas Vivian en lo que se conoce como los reinos de lo irreal. Contaba la historia de jóvenes que lideraban una rebelión en un mundo de fantasía extenso y devastado por la guerra. Escenas de batalla dibujadas a mano se extendían a través de enormes rollos de papel. Algunas medían más de 3 metros de largo. Darger aprendió a dibujar y pintar por su cuenta usando recortes de revistas como referencia. Tomó prestados rostros, reinventó uniformes y construyó ciudades desde cero, todo dentro de los diminutos confines de su apartamento. Nadie tenía ni idea. Su trabajo de día era fregar pisos. Su trabajo de noche era construir un universo entero. Hoy Darger es considerado un pionero del arte marginal. Su obra se ha exhibido en los principales museos de todo el mundo. Críticos de arte, escritores y cineastas han intentado dar sentido a su misteriosa vida, pero honestamente nunca esperó que se viera nada de eso. Creó para sí mismo, en total aislamiento, posiblemente como una forma de escapar de una infancia difícil y una vida marcada por la pérdida. Henry Darger nunca persiguió la fama, pero construyó algo enorme, inquietante y extrañamente hermoso. Su historia le da la vuelta a la idea del éxito. A veces los mundos más grandes provienen de las personas más silenciosas. Algunas personas buscan la soledad mudándose a las montañas. San Simeón el Estilita fue aún más lejos, literalmente hacia arriba. En el siglo V, este monje sirio se subió a un pilar de piedra de casi 3 metros de altura y permaneció allí. No durante una semana ni un mes, sino durante 37 años. Lluvia, viento, sol abrasador. Nada lo conmovió. Permaneció de pie, rezando y meditando en una pequeña plataforma sin techo ni paredes y apenas con espacio suficiente para recostarse. Lo que lo impulsaba no era la locura ni el castigo, sino su radical devoción a la vida espiritual. A medida que se difundía la noticia de Simeón, la gente comenzó a viajar por el desierto solo para verlo. Los peregrinos se reunían al pie del pilar para escucharlo predicar, a menudo gritando preguntas mientras ofrecía sus palabras desde arriba. Con el tiempo, su pilar se hizo más alto, llegando a superar los 15 metros a medida que se reconstruían las plataformas. Los suministros como comida y agua se subían con cuerdas y los desechos se bajaban de la misma manera. A pesar de la incomodidad, Simeón nunca se quejó. Para él las dificultades físicas eran el camino hacia la pureza espiritual. Lo asombroso es el gran impacto que tuvo este acto solitario. Inspiró a todo un movimiento de santos de columna en toda la región, hombres que seguían su peculiar estilo de vida vertical. Incluso los emperadores le enviaban cartas pidiendo su bendición. Su columna se convirtió en algo más que una piedra. Era un símbolo de la fe inquebrantable en algo más allá del mundo material. Simeón no escribió libros ni lideró ejércitos. Simplemente se situó en una plataforma en el cielo y se convirtió en una de las figuras más comentadas de su tiempo. Huang Chunkai de China padeció una de las afecciones médicas más extremas jamás registradas. Un tumor facial masivo, causado por neurofibromatosis, llegó a pesar más de 23 kilogramos y colgaba de su rostro como una pesada cortina. Afectaba su habla, visión y capacidad para comer. Huang se hizo famoso en todo el mundo cuando sus fotos se difundieron en internet y en las noticias. Su rostro se había transformado tanto que costaba creer que aún pudiera mantenerse en pie. A pesar de ello, luchó por seguir adelante y finalmente se sometió a una cirugía para reducir el tumor. Su caso conmocionó a médicos de todo el mundo y se convirtió en uno de los ejemplos más comentados de resistencia humana y enfermedades raras. En 2018, médicos en Indonesia ayudaron a nacer a un bebé con un solo ojo en el centro de la cara. Esta afección, llamada ciclopía, es tan poco común que la mayoría de los casos ni siquiera se ven fuera de los libros de texto. El bebé no tenía nariz y vivió poco tiempo, pero la imagen dejó atónitos a médicos y al público. Era algo que casi nadie esperaba ver en la vida real. Un vistazo poco común a lo que la genética extrema puede producir. Chandra Oraon nació en la India con una cola de verdad, de casi 33 centímetros de largo. Es real, está cubierta de pelo y le creció de forma natural en la parte baja de la espalda. Algunos aldeanos creían que era la reencarnación de un dios y hacían filas solo para tocarlo. Los médicos dicen que es una forma leve de espina bífida, pero para Chandra es parte de su identidad. Rechazó la cirugía y aceptó la atención, convirtiéndose en una celebridad local sin siquiera proponérselo. Didier Montalvo tenía una enorme marca de nacimiento que le cubría la mayor parte de la espalda, tan grande y gruesa que parecía un caparazón de tortuga. Nacido en Colombia, se le conoció como el niño tortuga. Su condición, llamada nevomelanocítico congénito, le dificultaba la vida y, sinceramente, la hacía bastante dolorosa. Algunos en su pueblo incluso creían que estaba maldito, pero afortunadamente, un equipo de cirujanos finalmente la extirpó, lo que cambió su vida por completo y le permitió moverse libremente por primera vez. A finales de sus 80, a Liang Xuesen de China le empezó a crecer una masa parecida a un cuerno en la frente.
Sí, leíste bien. Siguió creciendo hasta alcanzar más de 13 centímetros de largo. Su familia estaba, bueno, bastante atónita. Parecía exactamente algo sacado de la leyenda, un cuerno real en una persona real. Los médicos lo identificaron como un raro cuerno cutáneo hecho de queratina, el mismo material que las uñas. Este crecimiento la hizo famosa, no solo en China, sino mucho más allá. Ma Xianggang, de China, se convirtió en una curiosidad nacional cuando empezó a hacer algo que, sinceramente, la mayoría de la gente ni siquiera intentaría creer: tocar cables eléctricos con corriente con las manos desnudas sin sentir absolutamente nada. Los científicos lo examinaron, completamente desconcertados por su capacidad para resistir las descargas eléctricas. Incluso afirmó que podía encender bombillas con solo sostenerlas. Aunque algunos se preguntaban cómo, sus actos fueron grabados y dejaron a muchos espectadores asombrados y confundidos. Lucky Diamond Rich llevó el arte corporal al extremo. Cubierto de pies a cabeza, incluyendo párpados, encías e incluso el interior de las orejas, ostenta el récord del hombre más tatuado del planeta. Y como saben, no se conformó con una sola capa de tinta. Muchas zonas están tatuadas varias veces. Originario de Nueva Zelanda, se convirtió en una obra de arte andante y ahora actúa por todo el mundo como un lienzo viviente. Valeria Lukianova, modelo ucraniana, saltó a la fama por su apariencia irreal. Con ojos grandes, cintura diminuta, piel impecable y rasgos tan parecidos a los de una muñeca que parecían retocados en la vida real, se la conoció como la Barbie humana. Su transformación desató un gran debate, sin duda. Valeria afirmó que su apariencia se debía principalmente al maquillaje y el estilismo, no a la cirugía, lo que solo aumentó el misterio. Las fotos de su rostro aún dejan a la gente pasmada. Kalim nació en la India con manos tan grandes que asombraron a los médicos. Cada una pesaba más de 8 kilogramos. Para cuando tenía 8 años, sus dedos eran más largos que la mayoría de las manos de un adulto. Su condición hacía casi imposibles las tareas cotidianas, desde abotonarse las camisas hasta atarse los cordones de los zapatos. Los cirujanos creen que se trata de una forma de gigantismo localizado, pero nunca se dio un diagnóstico claro. Las fotos de Kalim se hicieron virales en todo el mundo. Tessa Evans nació en Irlanda sin nariz, sin conducto nasal, sin cavidad nasal, sin nada. Es una afección llamada arinia, tan poco frecuente que solo existen unos pocos casos en todo el mundo. A pesar de ello, aprendió a respirar por la boca y lleva una vida activa. Sus padres decidieron no ocultar su condición. En cambio, la ayudaron a convertirse en un símbolo de fortaleza, aceptación y orgullo por sí misma. Claudio, de Brasil, padece una afección que le deformó gravemente la columna vertebral, lo que le provocó que la cabeza quedara invertida. Muchos creían que no sobreviviría a la infancia, pero Claudio aprendió a vivir, trabajar, escribir e incluso a usar una computadora. Se convirtió en un orador motivacional y sorprendió a todos al vivir de forma completamente independiente. Su historia desafía todo lo que creemos saber sobre los límites físicos. Wang Fang nació en China con el pie izquierdo completamente torcido, mirando hacia atrás. Los médicos dijeron que tal vez nunca caminaría con normalidad, pero Wang ignoró las dudas. Corre, camina e incluso trabaja como cualquier otra persona. Su pie puede parecer inusual, pero vive sin dolor ni limitaciones. En lugar de ocultarlo, acepta su rara condición. En un mundo obsesionado con la perfección, Wang demuestra que la diferencia también puede significar fortaleza. Nacida en India, Lakshmi Tatma asombró tanto a médicos como a aldeanos. Tenía, 4 brazos y 4 piernas debido a un raro caso de siameses parásitos. Muchos creían que era una diosa y familias viajaban de todas partes para venerarla. Pero, como saben, la condición de Lakshmi hacía que la vida diaria fuera bastante arriesgada. Una cirugía mayor finalmente le extirpó las extremidades adicionales y la salvó. Hoy está sana y próspera, un ejemplo vivo de cómo la ciencia y el espíritu a menudo se encuentran de las maneras más inesperadas. Jasprit Singh Kalra, también conocido como el chico de goma de la India, posee uno de los cuerpos más flexibles jamás registrados. Puede girar la cabeza y el torso por completo, doblándose de maneras que, sinceramente, parecen imposibles. Sus habilidades lo han llevado a participar en concursos de talentos e incluso a aparecer en los libros de récords. Los médicos afirman que su increíble flexibilidad se debe a una rara afección espinal combinada, por supuesto, con un entrenamiento intenso. Verlo moverse parece más una animación que la vida real. Gary Turner ostenta el récord mundial Guinness por tener la piel más elástica del planeta. Gracias a una afección llamada síndrome de Ehlers-Danlos, su piel actúa casi como goma. Puede estirarla varios centímetros, torcerla e incluso moldearla como si fuera masilla. Ya no es solo un truco de magia. Es un trastorno genético real que afecta al tejido conectivo. Gary viaja por el mundo mostrando de qué es capaz el cuerpo humano cuando la biología rompe las reglas habituales. Daniel Browning Smith es conocido como el chico de goma y es fácil entender por qué. Puede torcer su cuerpo en formas que, sinceramente, no parecen humanas. Daniel padece el síndrome de Ehlers-Danlos, una enfermedad rara que le otorga una gran flexibilidad en las articulaciones y la piel. Posee múltiples récords mundiales de flexibilidad, como pasar por una raqueta de tenis e incluso dislocarse los hombros cuando se le ordena.
Verlo moverse parece casi irreal, como si estuviera hecho de goma en lugar de huesos. Dede Koswara, de Indonesia, desarrolló un raro trastorno inmunitario que le provocó crecimientos similares a verrugas en las manos y los pies. Con el tiempo, estos crecimientos se engrosaron y adquirieron formas retorcidas, similares a la corteza, que parecían raíces de árboles. Llegó a ser conocido como el hombre árbol. Los cirujanos le extirparon kilos de estos crecimientos, pero por desgracia, siempre volvían. A pesar de todo, Dede mantuvo la esperanza. Honestamente, su condición es una de las más extremas jamás vistas por la medicina moderna. Nong Yuhui, de China, nació con brillantes ojos azules, algo poco común para alguien de ascendencia asiática. Pero lo que realmente lo hacía destacar era su capacidad para ver en la oscuridad. Médicos y periodistas lo examinaron en condiciones de oscuridad total, y Nong podía leer, escribir e incluso detectar objetos con facilidad. Sus ojos reflejaban la luz como los de un gato, lo cual era fascinante. Nadie entendía del todo cómo lo hacía, pero Nong se hizo conocido mundialmente como el niño con visión nocturna. Robert Wadlow, estadounidense, alcanzó la increíble altura de 2,72 metros. Nacido en 1918, su crecimiento nunca se detuvo debido a una rara enfermedad que le provocó un exceso de hormona del crecimiento. En su mejor momento, necesitó aparatos ortopédicos para las piernas y se fabricó todo a medida, desde muebles hasta zapatos. A pesar de sus dificultades físicas, mantuvo una actitud positiva y recorrió el país como el gigante amable. Hasta el día de hoy, nadie ha superado su imponente altura. Lee Redmond, de Utah, pasó más de 30 años dejándose crecer las uñas y, aunque parezca increíble, nunca se las cortó. La longitud total llegó a superar los 8,5 metros. Ya no podía abrir puertas ni realizar tareas sencillas, pero encontró la manera de adaptarse. Sus uñas se retorcieron en largas cintas rizadas, haciéndola reconocible al instante. Una vez dijo que dejarse crecer las uñas era cuestión de paciencia y disciplina, no de fama. Incluso después de que un accidente se las rompiera, su historia sigue inspirando. Deandra Forrest es una modelo innovadora que nació con albinismo, una condición que le da una piel y un cabello extremadamente claros a pesar de sus raíces afroamericanas. Sus rasgos dorados y sus penetrantes ojos verdes la han convertido en un icono de la moda. Fue una de las primeras mujeres con albinismo en firmar con una importante agencia de modelos. Deandra desafía los estándares de belleza y usa su plataforma para educar a otros sobre la diversidad genética y la aceptación. Wim Hof, apodado el hombre de hielo, hace cosas que la mayoría de la gente ni siquiera intentaría. ¿En serio? ¿Quién escala montañas en pantalones cortos? Pues Wim también corrió una maratón sobre el círculo polar ártico descalzo y se sentó en baños de hielo durante horas. Sí, horas. Los científicos lo han estudiado y han descubierto que puede controlar su temperatura corporal mediante técnicas de respiración específicas. Wim cree que cualquiera puede entrenar su cuerpo y mente como él. Sea cierto o no, hay que admitirlo, sus hazañas desafiando el frío siguen siendo inigualables. Akshat Saxena nació en India con 24 dedos en las manos y los pies, 7 en cada mano y 5 en cada pie. Eso es más de lo que nadie haya registrado jamás. Los médicos explicaron que se trataba de una forma rara de polidactilia en la que se desarrollan dedos adicionales durante el crecimiento. Sus manos, sinceramente, parecían sacadas de un cómic. Finalmente, los cirujanos le extirparon los dedos adicionales para mejorar su funcionalidad. Pero, durante un tiempo, Akshat ostentó el récord mundial como la persona con mayor abundancia natural de dedos. Se trata de una persona real que experimentó una de las transformaciones corporales más dramáticas jamás registradas. Completamente cubierto de pies a cabeza con prótesis personalizadas y pintura corporal, este hombre se transformó en un ser similar a un lagarto. Hablamos de escamas, garras e incluso un pecho texturizado. Algunos piensan que es solo un truco publicitario o quizás arte escénico, mientras que otros creen que forma parte de un proyecto de identidad extremo que combina arte, modificación corporal e inmersión en el personaje. Ya sea para ciencia ficción o para autoexpresión, es casi imposible apartar la mirada. Shiloh Pepin nació con una condición tan rara que los médicos no esperaban que viviera más de unos días. Sus piernas estaban fusionadas desde el nacimiento, lo que le daba la apariencia de una sirena. Un verdadero caso de sirenomelia. A pesar de su condición, Shiloh desafió todas las predicciones. Nadaba, bailaba e incluso apareció en televisión nacional. Su personalidad era brillante y su espíritu imparable. Se la conoció como la chica sirena y dejó una historia que inspiró a millones de personas en todo el mundo. Brooke Greenberg desconcertó al mundo médico. Aunque vivió hasta los 20 años, su cuerpo y mente nunca envejecieron más allá de los de un niño pequeño. Se mantuvo diminuta, no habló y nunca se desarrolló como otros niños. Los médicos llamaron a su condición síndrome X, pero nadie comprendió del todo cómo ni por qué permaneció congelada en el tiempo. La vida de Brooke se convirtió en un misterio que desafió a la ciencia misma. Su historia fascinó a los investigadores y demostró lo impredecible que puede ser la biología humana. Jesús Aceves, de México, nació con hipertricosis, una condición que provoca el crecimiento de vello grueso en la mayor parte del rostro y el cuerpo.
Su apariencia le valió el apodo de Hombre Lobo y se hizo famoso en circos y documentales. Pero bajo ese pelaje se escondía un hombre reflexivo y de voz suave. Chui usó su plataforma para crear conciencia y promover la aceptación del cuerpo. Abrazó lo que lo hacía diferente y lo hizo inolvidable. Lara y Mara Baguar no son solo gemelas, son arte andante. Nacidas en Sao Paulo, tienen albinismo, lo que les da piel pálida y cabello claro que contrasta maravillosamente con sus rasgos africanos. Su look único atrajo la atención de fotógrafos de moda internacionales y rápidamente se convirtieron en estrellas en ascenso. Sus fotos desafían los cánones de belleza y muestran cómo la genética puede crear apariencias verdaderamente únicas y cautivadoras que redefinen el modelaje moderno. En China, Wang Kewen sorprendió a todos cuando empezó a crecerle lo que parecía un cuerno en un lado de la cabeza. Hecho de queratina, como uñas, el cuerno siguió creciendo lentamente hasta alcanzar casi 10 centímetros de largo. Los lugareños lo llamaban cuerno del diablo, pero Wang no pareció inmutarse. Los médicos dicen que es una afección cutánea poco común, pero pocos casos alcanzan este tamaño. Su aparición despertó la curiosidad mundial y desató un sinfín de rumores sobre su existencia. En México, la familia Ramos Gómez comparte una rara condición, la hipertricosis congénita. Esta condición provoca el crecimiento de vello grueso en el rostro, incluyendo la frente, las mejillas y la nariz. La mayoría de las familias transmiten recetas o reliquias. Esta familia heredó un rasgo genético extremadamente raro. Lo adoptaron plenamente actuando en circos y mostrando con orgullo su linaje al mundo. Es uno de los rasgos hereditarios más impactantes jamás registrados. Elaine Davidson llevó la perforación corporal a un nivel sin precedentes. Con más de 11,000 perforaciones en la cara, el pecho, los brazos e incluso la lengua, ostenta el récord mundial Guinness. Originaria de Brasil, ahora reside en el Reino Unido y sigue añadiéndose más. Su look es impresionante, cubierta de metal de pies a cabeza. Pero Elaine afirma que no se trata de impactar, sino de expresar su libertad y controlar su propia apariencia. Jyoti Amge mide poco más de 60 centímetros, oficialmente la mujer viva más pequeña del mundo. Nacida en India, padece enanismo primordial. Su tamaño no le impidió soñar en grande. Jyoti se convirtió en actriz y apareció en programas de televisión internacionales. Donde quiera que va, la gente queda atónita con su voz, su encanto y su seguridad. Puede que sea la adulta más pequeña del mundo, pero su presencia es todo menos insignificante. Supatra Sasufan de Tailandia fue nombrada la chica más peluda del mundo por Guinness. Padece el síndrome de Ambras, una enfermedad extremadamente rara que provoca el crecimiento de vello grueso en la cara, los brazos y la parte superior del cuerpo. En una época los niños se burlaban de ella, pero no dejó que eso la detuviera. Supatra se enorgulleció de su apariencia y habló abiertamente sobre el amor propio y la singularidad. Hoy es un símbolo de confianza y la prueba de que la belleza realmente existe en todas las formas. Byron Schlenker ostenta el récord mundial de la lengua más ancha, más de 8,4 centímetros de ancho. Sí, has oído bien, es tan ancha que incluso puede sostener una lata de refresco entera sobre ella. Byron, que vive en Nueva York, ni siquiera se dio cuenta de que era especial hasta que, mira esto, su hija se lo señaló. Y aquí está el truco. Irónicamente, también ostenta el récord de la lengua femenina más ancha. Vaya rasgo de familia. Sus peculiares apariencias se han vuelto virales, convirtiendo esta peculiar característica en un pequeño y divertido trocito de fama en Internet. En el siglo XIX, unos cazadores en la India se toparon con algo verdaderamente salvaje. Un niño que vivía entre lobos. Caminaba a 4 patas, comía carne cruda y evitaba por completo a la gente. Este niño se llamaba Dina Sanichar, y muchos creen que su historia inspiró el libro de la selva. Criada por animales, Dina nunca se adaptó del todo a la vida humana. Prefería el silencio, la comida cruda y el aislamiento. Su caso fascinó a científicos y narradores, convirtiéndose en uno de los casos de niños asilvestrados más famosos jamás registrados. A principios del siglo XX, Pascal Pinon causó sensación en Estados Unidos por lo que parecía ser una segunda cara que le crecía en la frente. Y no era solo un truco ingenioso. De hecho, tenía un gran tumor que los promotores de espectáculos secundarios moldearon para darle forma de cara, posiblemente sobre un gemelo parásito real. Aunque la segunda cara no se movía, su apariencia atraía multitudes masivas. Pascual realizó giras con circos y se convirtió en uno de los artistas más comentados de su época. Myrtle Corbin nació con una gemela dipigo, una rara afección en la que su cuerpo desarrolló 2 pelvis separadas y 4 patas. Controlaba un par de ellas mientras que las demás se movían pasivamente. En el siglo XIX, se convirtió en una popular artista de feria, conocida como la chica de 4 patas de Texas. A pesar de su condición, vivió una vida plena, se casó y tuvo hijos. Su caso sigue siendo una de las anomalías médicas mejor documentadas de la historia. Michel Lotito, un artista francés, podía comer literalmente cualquier cosa, desde metal hasta goma e incluso un avión entero en 2 años.
Su estómago era inusualmente grueso, lo que le permitía digerir objetos que la mayoría de la gente ni siquiera consideraría. Comía bicicletas, carritos de la compra, televisores y más. Los médicos confirmaron su extraña habilidad. Michel la convirtió en un espectáculo, llegando a ser conocido mundialmente como Monsieur Mange-Tout o el Señor Come Todo. Isaac Sprague era conocido como el esqueleto viviente. Nacido en el siglo XIX, sufría de un estado de desgaste extremo, probablemente una forma de atrofia muscular. De adulto, pesaba solo unos 20 kilogramos, a pesar de comer con normalidad. Se unió al circo de P.T. Barnum y se convirtió en una de las figuras de espectáculos secundarios más reconocidas de la época. A pesar de su frágil físico, vivió hasta los 40 y trabajó para mantener a su familia mediante el espectáculo. Michel Ruffinelli ostenta el título de la mujer con las caderas naturales más anchas del mundo, con más de 2,5 metros de circunferencia. Su peso se distribuye considerablemente en la parte inferior de su cuerpo, lo que le da una figura que impacta a primera vista. Es una mujer sana, activa y orgullosa de su aspecto. Michel afirma que no tiene problemas de autoestima, sino que acepta sus curvas y desafía los estándares de belleza con confianza y estilo. Zheng Jinlian fue la mujer más alta jamás registrada, con 2,48 metros. Nacida en China en 1964, su estatura se debía a una afección que le provocaba un crecimiento descontrolado. Incluso de niña, sobresalía por encima de todos. Tenía dificultad para caminar y enfrentó numerosos problemas de salud, falleciendo con tan solo 17 años. Su increíble estatura sigue siendo inigualable entre las mujeres hasta el día de hoy y aún es objeto de estudio por expertos médicos. El brasileño Romário dos Santos Alves se hizo famoso por sus enormes y antinaturales bíceps. Pero estos no crecieron con el entrenamiento. Se los inyectó con aceite de sintol, lo que provocó que sus músculos se hincharan peligrosamente. Sus brazos se volvieron tan pesados que los médicos consideraron la amputación. Romário admitió más tarde que era adicto a la atención y a la apariencia, pero el impacto en su cuerpo fue grave. Su historia se convirtió en una advertencia sobre la modificación corporal extrema. Ram Singh Chauhan de la India tiene el bigote más largo del mundo, con más de 5,5 metros. Empezó a dejárselo crecer en la década de 1980 y no se lo ha cortado desde entonces. Cuidarlo le lleva horas, incluyendo aplicarle aceite, peinarlo y envolverlo a diario. Considera su bigote un símbolo de honor y tradición. La apariencia de Ram Singh atrae multitudes allá donde va, y su legendaria barba se ha convertido en motivo de orgullo nacional. Phineas Gage, un trabajador ferroviario del siglo XIX, sobrevivió a un extraño accidente. Una varilla de metal le atravesó el cráneo y salió disparada por la parte superior de la cabeza. Vivió, caminó e incluso habló después. Pero algo cambió. Su personalidad era completamente diferente. Se convirtió en uno de los primeros casos importantes en neurociencia que demostró cómo las lesiones cerebrales podían afectar el comportamiento. Su cráneo aún se exhibe en la Facultad de Medicina de Harvard. Rümeysa Helgi, de Turquía, mide 2,16 metros, lo que la convierte en la mujer viva más alta de la actualidad. Padece el síndrome de Weaver, una afección que provoca un crecimiento acelerado y otras complicaciones. A pesar de sus dificultades de movilidad, Rümeysa usa su plataforma para educar e inspirar a otros. Posee múltiples récords Guinness y modela ropa a medida para su figura. Su imponente altura es solo una parte de lo que la hace excepcional. A primera vista, Aislinn Blocker parece una niña normal, pero su cuerpo funciona de forma muy diferente. Nació con una rara afección llamada insensibilidad congénita al dolor. Esto significa que puede tocar una estufa caliente, rasparse la rodilla o incluso romperse un hueso sin sentir nada. De bebé, sus padres notaron que algo no andaba bien cuando no lloraba durante las inyecciones ni se estremecía al lesionarse. Aunque pueda parecer un superpoder, en realidad es peligroso. Aislinn necesita estar bajo vigilancia constante porque no puede darse cuenta de cuando algo anda mal. Podría andar con una infección o lesión grave sin saberlo. Su historia captó la atención mundial y ayudó a los médicos a comprender mejor cómo funciona el dolor en el cuerpo humano. La vida de Aislinn está llena de cautela, pero mantiene una actitud positiva. Lo que vive a diario nos recuerda que el dolor, por muy desagradable que sea, juega un papel vital en nuestra protección. Sydney Smith, de Los Ángeles, se inspiró en las mujeres de cuello largo de la tribu Kayan y las convirtió en su propia y singular aventura. Con tan solo 28 años, llevaba anillos de latón hechos a medida alrededor del cuello todos los días durante años, aumentando gradualmente la cantidad hasta que su cuello parecía mucho más largo de lo normal. Su inusual apariencia le valió el apodo de mujer jirafa. Sydney dijo que los anillos le dieron una sensación de belleza e identidad que no encontró en ningún otro lugar. Se convirtió en una curiosidad mundial, pero finalmente se los quitó después de luchar contra el malestar físico y la presión social. Sus músculos se habían debilitado y adaptarse a la vida normal no fue fácil. Aún así, dijo que la experiencia la ayudó a comprender la autoexpresión, la identidad y el costo de la transformación extrema. La historia de Sydney muestra hasta dónde llegan las personas para explorar quiénes son, incluso si los resultados sorprenden al mundo.
Maria Oz, artista ucraniana y personalidad de internet, se hizo famosa por sus enormes ojos de anime que casi no parecen reales. Sus fotos se difundieron rápidamente en redes sociales y la gente se preguntaba si estaban editadas, pero los videos confirmaron que su look era genuino. Sus ojos inusualmente grandes le dan una apariencia de muñeca casi surrealista que llama la atención al instante. Algunos especularon sobre factores genéticos, mientras que otros asumieron que se trataba de un retoque cosmético. María afirmó que sus rasgos son naturales y su expresión de ojos abiertos se convirtió en su sello distintivo. Si bien mantiene gran parte de su vida privada, su rostro por sí solo la convirtió en un icono viral. Su mirada es tan intensa y única que parece sacada de una película de fantasía. Maria Oz sigue siendo uno de los rostros visualmente más inolvidables de Internet, despertando la curiosidad de los espectadores cada vez que aparece en pantalla. Jonathan Pitre, un adolescente canadiense, vivió con una de las afecciones más dolorosas conocidas, la epidermólisis ampollosa. Su piel era tan frágil que se ampollaba o se rasgaba con el más mínimo roce, casi como papel. Las rutinas diarias que la mayoría de la gente da por sentado estaban llenas de riesgos para él. Cambiarse los vendajes le llevaba horas y le causaba un dolor insoportable, pero Jonathan lo enfrentó con una fuerza increíble. Se le conoció como el chico mariposa por la delicadeza de su piel, como el ala de una mariposa. A pesar del dolor constante, usó su voz para crear conciencia y apoyar a otras personas con la misma afección. Jonathan dio entrevistas, participó en eventos y ayudó a recaudar millones para la investigación. Su valentía y positividad inspiraron a personas de todo el mundo. Falleció en 2018 con tan solo 17 años, pero su impacto continúa. Su historia no se trata solo de dolor, sino del poder de un espíritu decidido en un cuerpo frágil. Norsha Ida, una maestra de Indonesia, conmocionó a los médicos y aterrorizó a los lugareños cuando comenzaron a crecerle alambres metálicos de su cuerpo. Decenas de finos filamentos de color óxido emergieron lentamente de su pecho y estómago y nadie pudo explicar cómo ni por qué. Las radiografías mostraron que los alambres no eran implantes. Se movían, volvían tras ser retirados y dolían. Los rumores se extendieron rápidamente: magia negra, maldiciones e incluso posesión. Pero Norsha Ida no intentaba asustar a nadie, solo quería respuestas. Su caso atrajo la atención internacional, pero la ciencia nunca descifró el misterio. Algunos la vieron como una anomalía médica, otros como algo que no debía ser comprendido. Finalmente, se retiró de la vida pública, dejando tras de sí fotos y rumores. La historia de Norsha Ida terminó sin un diagnóstico claro, y quizás eso es lo que la hace permanecer en nuestras mentes. No siempre se trata de lo que podemos explicar. A veces, las personas más inolvidables son aquellas a las que aún no logramos comprender. Robert Wadlow no solo era alto, era colosal. Con una altura increíble de 2,72 metros, sigue siendo el ser humano más alto jamás registrado. Nacido en 1918 en Alton, Illinois, la altura de Robert no era evidente al principio, pero a los 5 años ya superaba a la mayoría de los hombres adultos. Su crecimiento nunca se detuvo, impulsado por una condición llamada gigantismo, que provocaba que su glándula pituitaria liberara demasiada hormona del crecimiento. A los 8 años vestía ropa de adultos y estrechaba la mano de famosos. A los 13 superaba en altura a sus profesores. Su tamaño era tan extremo que necesitaba zapatos a medida de más de 46 centímetros de largo. Todo en Robert era más grande que la vida. Tenía una voz suave, una presencia afable y nunca dejó que su tamaño le impidiera vivir plenamente. Amaba la lectura, la fotografía e incluso se unió a los Boy Scouts con una tienda de campaña y un saco de dormir hechos especialmente para él. A pesar de necesitar aparatos ortopédicos en las piernas y atención médica constante, Robert recorrió el país con los Ringling Brothers y, posteriormente, con una empresa de calzado que lo patrocinaba. Saludó a la multitud, se fotografió con los fans y se convirtió en un símbolo de fuerza y singularidad. La gente no solo se asombraba por su altura, sino también por su personalidad tranquila y amable. Fotos de la época lo muestran junto a adultos de estatura promedio que apenas le llegan a la cintura. El contraste es asombroso y no es de extrañar que la gente no pudiera creer lo que veían sus ojos cuando lo conocieron en persona. Incluso hoy la gente sigue visitando su estatua en Alton, maravillándose de cómo alguien como él pudo existir. Su historia es inolvidable, no solo por su altura, sino por cómo vivió esa altura con gracia. A primera vista, la gente creía ver un milagro, una mujer viva sin cabeza. Betty Lou Williams era conocida en los espectáculos de feria como la niña sin cabeza, y la ilusión era tan convincente que dejaba a la multitud paralizada. Nacida en 1932, Betty padecía una rara enfermedad que le dejaba el cuerpo gravemente deformado. Pero lo que la hizo famosa no fue solo la enfermedad en sí, sino cómo se presentaba. La colocaban dentro de un montaje cuidadosamente diseñado, con espejos, iluminación y maquinaria que la hacían parecer viva, sin cabeza
cabeza e inexplicablemente consciente. Su torso se movía, su pecho subía y bajaba, y sus extremidades se movían ligeramente, dando la impresión de una persona decapitada pero prácticamente viva. Tras bambalinas, Betty tenía el control total, trabajaba dentro del montaje durante horas al día y, según se decía, ganaba un buen sueldo con ello. La ilusión era aterradora y fascinante. Los médicos acudían a examinarla, los niños la miraban con incredulidad y se convirtió en uno de los actos más comentados de la historia de los espectáculos de feria. Betty no solo era parte del espectáculo, era el espectáculo. Su quietud, su ritmo y su atención transformaron una condición médica en un espectáculo viviente. Incluso ahora, las fotos antiguas del acto siguen confundiendo a quienes juran que no pudo ser real. Leonard Trask no empezó su vida como un espectáculo. Nacido en 1805 en Maine, vivió una vida sencilla y de clase trabajadora, hasta que un accidente de equitación a los 20 años lo cambió todo. Su columna vertebral sufrió daños permanentes, pero la condición siguió empeorando. Con el tiempo, su espalda se torció aún más hasta que no pudo mantenerse erguido. Tenía la barbilla pegada al pecho y tenía que caminar inclinado casi por completo hacia adelante. Ya no podía trabajar, no podía levantar la cabeza y sufría dolores constantes. La mayoría habría caído en la pobreza. Leonard hizo lo contrario, documentó su condición, vendió ejemplares de su autobiografía e incluso posó para fotografías. Su historia se difundió por los periódicos no por compasión, sino por lo visiblemente inusual de su condición. La gente no podía creer que alguien pudiera sobrevivir en ese estado, y mucho menos viajar y promover su propia imagen. Trask finalmente fue conocido como el inválido maravilloso. Convirtió su cuerpo en un mensaje, no para generar compasión, sino como prueba de la resistencia humana. La postura torcida, las articulaciones rígidas, la silueta inconfundible, su apariencia se volvió icónica. No era un artista, pero aún así atraía a la gente. Su retrato sigue siendo uno de los ejemplos más extraños e inquietantes de transformación física real registrados en cámara en el siglo XIX. Saroaga ya destacaba antes de hablar. Ojos hundidos, larga barba blanca y una presencia que parecía ancestral. Nacido en Turquía en algún momento del siglo XVIII, o eso afirmaba él mismo, Saro afirmó haber vivido 160 años. Sea o no exacta la cifra, su historia causó sensación. Declaró a los periodistas que conoció a Napoleón, sirvió en múltiples guerras e incluso viajó por el mundo en la madurez. El hombre no solo envejeció, sino que multiplicó la historia. Apareció en periódicos de toda Europa y Estados Unidos. Las fotos muestran a un hombre delgado, con la piel muy arrugada, erguido, alerta y conversador. Los médicos lo examinaron, surgieron debates, nadie pudo confirmar ni refutar por completo su edad, pero la imagen de un hombre tan anciano, aún moviéndose y hablando, fue suficiente para despertar la atención internacional. Saro no vivió tranquilo, concedió entrevistas, conoció a famosos y posó con orgullo con ropas tradicionales. Ya tuviera 160 años o simplemente fuera muy mayor, la fascinación era real. Se convirtió en una curiosidad mundial no por sus récords, sino por su presencia, el tipo de presencia que hacía que la gente se detuviera y mirara fijamente, preguntándose cómo alguien podía atravesar tantas épocas y seguir estando aquí. Aparecieron de la nada dos niños de piel verde que no hablaban ningún idioma conocido y vestían ropas que no se correspondían con nada que los lugareños hubieran visto. No eran tiempos modernos, sino la Inglaterra del siglo XII, en el tranquilo pueblo de Woolpit. Los niños decían que provenían de un lugar sin sol, un mundo de permanente crepúsculo. Eso era todo lo que podían explicar. El niño murió joven, pero la niña sobrevivió. Mientras aprendía inglés, contó que se perdieron bajo tierra antes de tropezar con la superficie. Nadie pudo averiguar de dónde venían y nadie había visto jamás una piel como la suya. Algunos creían que estaban enfermos, otros pensaban que eran extraterrestres o viajeros de una civilización oculta. Con el tiempo, el tinte verde se desvaneció, pero la leyenda no. Pinturas, libros e incluso teorías modernas aún investigan el origen de los niños verdes. No eran fantasmas, no eran monstruos, eran niños reales que no encajaban en nada de lo que la gente de aquella época entendía, y siglos después seguimos sin tener una respuesta clara. Julia Gnuse no solo tenía tatuajes, se convirtió en un mural andante. Conocida como la mujer más tatuada del mundo, más del 95% de su cuerpo estaba cubierto de tinta vibrante. Lo que hizo que su historia fuera más que solo piel colorida fue cómo comenzó. A Julia le diagnosticaron una rara afección cutánea que le causaba ampollas severas al exponerse a la luz solar. Eligió los tatuajes no solo por expresión, sino como una forma de tomar el control de algo que una vez la había controlado. Dragones, castillos, escenas de películas, retratos, su cuerpo se convirtió en un lienzo
lienzo de arte y supervivencia. No se escondió del mundo, destacó en el Gulia, apareció en televisión, en documentales e incluso en el libro Guinness de los récords. La gente se quedaba mirando, hacía preguntas, a veces incluso dudaba de que fuera real, pero cada centímetro estaba cuidadosamente elaborado, cada línea una decisión. Su presencia era intensa, pero no abrumadora. Tenía una confianza tranquila, la clase que surge de convertir el dolor en poder. Julia Gnuse no solo estaba tatuada, estaba llena de historias, todas contadas en tinta y visibles con solo una mirada. En las tranquilas carreteras del oeste de Pensilvania, una extraña figura caminaba sola de noche. Su rostro apenas era un rostro, sin ojos, sin nariz, con una boca torcida. La gente lo llamaba el hombre verde. Otros susurraban su verdadero nombre, Raymond Robinson. De niño trepó a un cable eléctrico y recibió miles de voltios. La descarga lo desfiguró permanentemente. Sobrevivió, pero sus heridas fueron graves y sus rasgos faciales quedaron destrozados. El daño fue tan extremo que evitaba salir durante el día. En cambio, caminaba por las calles de noche, a menudo kilómetros, en completo silencio. Los adolescentes del lugar comenzaron a fijarse en él y le pusieron el apodo de Charlie sin rostro. Algunos decían que brillaba, otros decían que no era humano, pero la verdad era simple. Raymond era un hombre real que vivía con cicatrices impensables y buscaba la paz. Quienes se atrevían a hablar con él descubrían que era amable, de voz suave, incluso divertido. Le gustaba la Coca-Cola y no le importaba que se le acercaran. La leyenda lo convertía en un monstruo, pero Raymond nunca hizo nada monstruoso. Se convirtió en una historia de fantasmas por accidente. Un hombre real caminando en la oscuridad, incomprendido por casi todos los que pasaban a su lado. No tenía brazos, ni piernas, pero Violeta no se sentaba en las sombras, ocupaba el centro del escenario. Nacida como Aloysia Wagner en Alemania, padecía una rara condición llamada tetraamelia, lo que significa que nació sin las 4 extremidades. La mayoría de la gente asumiría que una vida de silencio y quietud le siguió. Violeta demostró que todos estaban equivocados. Se convirtió en una artista itinerante, no solo una exhibición, sino una estrella. Apareció en espectáculos secundarios por toda Europa y América, llevada con dignidad y enmarcada con gracia. En cada foto su postura es erguida, con la cabeza en alto, firmaba autógrafos con la boca, hablaba con seguridad a los visitantes curiosos y sobre todo, redefinió lo que la gente creía posible. Los espectadores llegaban esperando compasión, se marchaban atónitos por su elegancia y control. No se escondía tras cortinas ni fingía sorpresa. Vestía elegantes vestidos, posaba para retratos y desafiaba los cánones de belleza y habilidad. Su presencia era tan fuerte que incluso décadas después sus imágenes detienen a la gente a mitad de la página. Puede que le faltaran extremidades, pero nada en ella era pequeño. Violeta no necesitaba brazos para llamar la atención, lo conseguía simplemente siendo exactamente quien era. Antes incluso de ser una adolescente, Josephine Boisdechen se había dejado crecer una barba espesa y oscura, más larga que la de la mayoría de los hombres adultos. En lugar de ser ocultada o ridiculizada por su familia, fue aceptada y recibió el nombre artístico de Madame Clofulia. Nacida en Ginebra en 1827, tenía una condición que le hizo crecer una barba completa a los 8 años. Al principio era simplemente una curiosidad, pero su llamativo aspecto, mitad dama victoriana, mitad caballero con barba completa, la hizo famosa. Su barba creció más de 15 centímetros de largo y ella la rayaba, la rizaba y a veces incluso le ataba cintas. Para cuando se unió al Museo Americano de P.T. Barnum en Nueva York ya había recorrido media Europa. Pero su fama no solo provenía de su apariencia, se comportaba como la realeza, con vestidos, corsés y joyas, tomaba fotos que parecían más retratos de la nobleza que folletos de feria. La gente venía esperando quedarse boquiabierta. En cambio, se encontraron admirando su confianza, su aplomo, su innegable belleza. Clofulia no intentaba demostrar nada, simplemente se dejaba ver y se aseguraba de que el mundo la viera como ella quería ser recordada. No podía hablar, no reconocía su propio nombre, caminaba a 4 patas y se negaba a usar ropa. Cuando unos cazadores lo descubrieron en los bosques de Alemania en 1725, Peter, el niño salvaje, no parecía alguien criado por humanos. Estaba sucio, descalzo y sobrevivía comiendo plantas crudas y lo que encontraba. El rey de Inglaterra escuchó la historia y llevó a Peter a la corte, no para ser estudiado, sino para exhibirlo. Se convirtió en un misterio viviente. ¿Fue criado por animales? ¿Se escapó de algún lugar? Nadie lo averiguó nunca. Nunca aprendió a hablar más que unas pocas palabras básicas. Nunca explicó su pasado, pero se hizo famoso en toda Europa. Los artistas pintaron su imagen. La realeza lo llevaba a fiestas. La gente quería ver al niño que no pertenecía. Los ojos verdes de Peter, su cabello alborotado y sus movimientos torpes fascinaron al público. Vivió hasta bien entrada la edad adulta bajo el cuidado real, caminando en círculos sin cesar, aún indomable. Algunos creen que pudo haber tenido el síndrome de Pitt-Hopkins, una afección desconocida en ese momento, pero incluso con los conocimientos actuales, su juventud sigue sin resolverse. No habló, pero hizo que el mundo lo escuchara.
Medía apenas 74 centímetros, pero George Washington Morrison Nott tenía la confianza de alguien 10 veces más grande. En el escenario era conocido como el Comodoro Nott, un artista que compartía protagonismo con la estrella principal de P.T. Barnum, el general Pulgarcito. Pero Nott no era solo un compañero, tenía carisma, sentido del ritmo y la rara habilidad de conquistar al público al instante. Bailaba, cantaba y posaba con orgullo con atuendos de estilo militar, con chaquetas con ribetes dorados y botas altas. Sus actuaciones no se basaban solo en el tamaño, se basaban en la presencia. Barnum lo reconoció y convirtió a Nott en un nombre familiar. Actuó para el presidente Lincoln, realizó giras por Europa y apareció en grandes desfiles junto a Pulgarcito, con quien de hecho no se llevaba bien fuera del escenario. Esa rivalidad solo hacía las cosas más interesantes. Los fans elegían a sus favoritos, los periódicos seguían cada detalle y Nott, siempre de uniforme, se convirtió en un símbolo viviente de confianza y encanto en un cuerpo diminuto. No se apoderó de la fama en silencio, la abrazó, ya sea junto a gigantes o a la realeza, se mantuvo firme y sonrió a la cámara. El Comodoro Nott demostró que el rendimiento no se basaba en la estatura, sino en el estilo, y él lo tenía de sobra. Jean Libera no solo compartió escenario, compartió su cuerpo. Nacido en 1884 en Italia, Jean padecía una de las afecciones físicas más raras jamás documentadas. Un gemelo parásito llamado Jack, adherido permanentemente a su abdomen. Jacques tenía el rostro, el hombro y el brazo parcialmente formados. No era una persona completa, pero lo suficiente como para ser visto, lo suficiente como para moverse ligeramente. Los médicos estaban fascinados, el público estaba atónito. Jean no era solo un hombre, era dos cuerpos en uno, fusionados de una manera que parecía imposible. Vivió una vida plena, de gira por Europa y Estados Unidos, actuando en exhibiciones médicas y espectáculos de circo. Se subía al escenario, sin camisa, presentando con calma la forma inmóvil de su gemelo. No era violento, no era dramático, era inquietante. Jacques nunca hablaba, nunca reaccionaba, pero era visible en cada foto. Jean, a pesar de llevar una vida extra en su estómago, vivió hasta los 30 años y se mantuvo en buen estado de salud. Esta condición es casi infrecuente hoy en día. Los cirujanos suelen poder extirpar a gemelos parásitos en la infancia, pero en aquel entonces Jean vivió con el cuerpo de su hermano toda su vida. No solo apareció para escandalizar a la gente, sino que se convirtió en una de las anomalías humanas más inolvidables de su siglo. En 1877, una adolescente llamada Rosa Matilda Richter se subió a un cañón no para una foto, sino para lanzarse. Tenía solo 14 años, actuaba bajo el nombre de Sassel y se convirtió en la primera persona de la historia en ser disparada desde un cañón en un espectáculo en vivo. El acto era aterrador incluso en teoría, pero Sassel lo hizo realidad. Se subió a un cañón de resorte frente a un público entusiasta en el Acuario Real de Londres y salió despedida por los aires, aterrizando en una red de seguridad, sin trucos, sin ilusiones, solo física, valentía y espectáculo. Su pequeño tamaño y su habilidad acrobática la convertían en la opción perfecta. No solo voló una vez, sino que repitió la acrobacia cientos de veces, viajando con circos y atrayendo multitudes enormes. La gente no podía apartar la mirada. Nunca habían visto a un humano moverse por el aire de esa manera sin sufrir lesiones, y durante mucho tiempo solo lo vieron de ella. Finalmente, las lesiones causadas por la fuerza de los aterrizajes la alcanzaron y se retiró, pero la imagen de una niña lanzada al aire se convirtió en parte de la leyenda del circo. Sassel no solo voló, sino que impulsó un espectáculo completamente nuevo. Leland Martin Van Buren Bates no solo era alto, sino enorme en todos los sentidos. Nacido en Kentucky en 1837, creció rápidamente desde niño y alcanzó una asombrosa altura de casi 2,4 metros. Pero no fue solo su altura lo que llamó la atención, su complexión era imponente. Con más de 2,10 kilogramos, era fuerte, de hombros anchos y superaba en altura a casi todos los que conocía. A pesar de su tamaño, llevó una vida sorprendentemente activa. Sirvió como oficial confederado durante la Guerra de Secesión, donde los soldados lo apodaron el Gigante del Sur. Después de la guerra se unió a un espectáculo itinerante y recorrió el país como una maravilla viviente, pero fue su matrimonio lo que acaparó titulares en todo el mundo. Se casó con Anna Haining Bates, otra verdadera gigante que medía más de 2,4 metros de altura. Su boda fue un evento público. Su cama hecha a medida medía casi 3 metros de largo y 2,4 metros de ancho. Miles de personas acudieron a verlos. Los fotógrafos documentaron sus expresiones tranquilas y dignas. No eran caricaturas de circo. Eran una pareja que vivía una vida muy real y muy grande. Trágicamente, sus 2 hijos murieron poco después de nacer, probablemente debido a complicaciones relacionadas con el tamaño. Aún así, Martin vivió hasta los 70 años, mucho más que la mayoría de las personas con gigantismo. Su retrato sigue siendo uno de los más impactantes de la fotografía del siglo XIX. Un hombre tan alto que incluso los adultos apenas le llegaban a la cintura.
Mary Ann Bevan fue enfermera, madre de 4 hijos y conocida en su comunidad por su amabilidad y dedicación. Pero tras desarrollar acromegalia a los 30, su cuerpo comenzó a cambiar rápidamente. Su mandíbula se engrosó, su frente creció y sus rasgos faciales se distorsionaron. La enfermedad, causada por un exceso de hormona del crecimiento, no solo alteró su apariencia, sino que cambió el curso de su vida. Tras la muerte de su esposo, Mary Ann luchó por mantener a su familia. Cuando vio un anuncio de un concurso de la mujer más fea, participó no para llamar la atención, sino para sobrevivir. Ganó. De ahí en adelante se unió a un espectáculo secundario anunciado bajo ese cruel título. Pero detrás de los carteles se escondía una mujer inteligente y perspicaz que usó su rol para ganarse la vida y asegurar el futuro de sus hijos. Las fotos muestran su rostro claramente transformado por su condición, pero lo que no muestran es la determinación que impulsó su decisión. Mary Ann nunca dejó de trabajar. Apareció en ferias, en postales y finalmente en Coney Island. La gente la miraba, pero ella siguió adelante. No dejó que el título la definiera. Lo que la hacía verdaderamente inusual no era su apariencia, sino su elección de enfrentar al mundo de frente, incluso cuando éste la miraba fijamente. Tom Wiggins nació esclavo en Georgia en 1849, ciego, sin capacidad verbal y presuntamente con discapacidad mental. Nadie esperaba que funcionara y mucho menos que actuara. Pero antes de cumplir 5 años, tocaba el piano con una destreza extraordinaria. No se limitaba a interpretar canciones, sino que recreaba piezas enteras tras escucharlas una sola vez. A los 8 años componía su propia música. El público no podía creer lo que oía. Un niño negro, ciego, que aún no hablaba, podía sentarse al piano y tocar con la precisión de un maestro. Se le conoció como Tom el Ciego y a los 10 años ya estaba de gira por todo el país tocando para llenos totales. Algunos dudaban de que fuera real, pero una y otra vez lo lograba, imitando piezas complejas, imitando sonidos, interpretando múltiples canciones en diferentes estilos, incluso creando tormentas y ruidos de trenes usando solo las teclas del piano. Su memoria era casi fotográfica. Podía recitar largos discursos tras escucharlos una sola vez. El público lo consideraba un genio, otros un fenómeno. No necesitaba hablar, su música lo decía todo. Aunque nunca logró la independencia y permaneció bajo tutela toda su vida, Tom Wiggins dejó un legado que aún asombra a pianistas e historiadores. No solo era un personaje excepcional, era único. Sarah Biffen nació en Inglaterra en 1784, sin brazos ni manos. En una época en la que las personas con discapacidad eran ocultadas o ignoradas, se convirtió en una artista respetada, conocida por sus precisos y detallados retratos en miniatura, todos pintados con la boca. De joven fue exhibida en ferias como una curiosidad, pero lo que llamó la atención no fue solo su condición física, sino lo que podía hacer a pesar de ella. Escribía, cosía, dibujaba y pintaba con herramientas especialmente diseñadas que sostenía entre los dientes. Su habilidad para crear retratos realistas en diminutas superficies de marfil asombró a todos los que vieron su trabajo. Los críticos pensaron que tenía que ser un truco, pero ella demostró su habilidad en vivo, demostrando que era real. Su gran avance llegó cuando el conde de Morton notó su talento y financió su educación artística formal en la Real Academia. Pronto, Sarah estaba recibiendo encargos de la élite británica, incluyendo miembros de la familia real. Su firma aparecía en la esquina de delicadas acuarelas creadas con un pincel no más grande que un alfiler, todo guiado por los movimientos de sus labios, cuello y mandíbula. Se convirtió en una artista de tiempo completo, no en una artista de espectáculos secundarios. Sus obras aún existen hoy, cuidadosamente preservadas en museos y colecciones. Sarah Biffen no solo superó las limitaciones de su cuerpo, sino que dominó un arte que muchos con plena capacidad nunca logran, y lo hizo con nada más que una precisión feroz y pura voluntad. Joseph Borulaski medía apenas más de 1 metro, pero todo lo demás en él era descomunal. Nacido en 1739 en Polonia, era culto, educado y de una inteligencia indomable. A diferencia de muchas personas de baja estatura de su época, obligadas a realizar espectáculos degradantes, Joseph eligió un camino diferente. Abrazó la nobleza, ataviado con ropas elegantes y hablando varios idiomas, recorrió las cortes reales de Europa, no como un espectáculo, sino como un invitado. Tocaba música, debatía sobre política y cautivaba a reinas y emperadores. Donde quiera que iba, dejaba huella. No lo cargaban ni lo ocultaban. Entraba en las habitaciones con seguridad y se marchaba con admiradores. Escribió sus memorias, se movía en círculos aristocráticos y se hizo conocido no como una curiosidad, sino como un caballero. En una época en la que las diferencias físicas a menudo significaban exclusión social, Joseph convirtió su estatura en un símbolo de singularidad en lugar de limitación. Vivió casi 100 años, sobreviviendo a muchos de los miembros de la realeza que una
Una vez lo aplaudieron. Hoy una estatua de tamaño natural de él se yergue en Durham, Inglaterra, no escondida en un rincón de museo, sino orgullosamente exhibida en público. No era un acto de circo ni una rareza, era el conde Borublaski, un raro ejemplo de alguien que desafió todas las expectativas que la historia tenía para él. Joseph Borublaski era pequeño en estatura, pero alto en legado, al igual que cada alma excepcional en este video. Desde gigantes hasta balas de cañón, sus historias demuestran una verdad: lo extraordinario es real. Eso es todo. Escribe en los comentarios cuál de estas personas te impresionó más. Para más información útil, mira otros videos.